Ah, voy a dar la presentación en inglés, es mi lenguaje nativo. Si tienen preguntas en español, me pueden preguntar, pero para facilitar la presentación. GrainChain es una compañía que se está dedicando. GrainChain es una empresa que se dedica a cómo hacer transacciones eficientes en el mercado de granos. El futuro de la agricultura está en blockchain. Lo que hace por nosotros es que nos permite poder llevar a cabo una transacción entre compradores y vendedores de una manera confiable y eficiente. Nosotros empezamos a construir sistemas para silos. Lo que hicimos fue que hace 5 años teníamos un problema: cómo automatizar el proceso y cómo hacerlo seguro, eficiente y no corruptible. Empezamos cambiando todos los sistemas automatizados, integramos escalas con lecturas, integrándolos con balanzas, con lectores de humedad y con otros instrumentos de pruebas para asegurarnos que el proceso fue rápido y eficiente. Nosotros creamos un sistema para gestionar todo lo que entraba a los silos y el proceso fue de ser un proceso manual a un proceso automático, sacando todas las posibilidades de corrupción y de errores que venían del campo. SiloSys se implementó en el año 2013 y fue procesado de manera eficiente en 15.000 toneladas de grano durante el primer año. Lo que hicimos básicamente fue tomar un proceso muy manual y lo transformamos en algo muy rápido, muy eficiente. Eliminamos las manos de tocar cualquier tipo de información y esto permitió que las personas confiaran de verdad en los datos que ingresaban. De allí en más fue el paso próximo, y esto es cómo determinar cuáles eran los verdaderos problemas en nuestros propios ecosistemas y en los sistemas que nos rodeaban. Tuvimos que determinar cómo avanzamos, y para poder entender la información que entra a nuestro sistema, si es 100% exacta, si estos datos nos permiten hacer un pago adecuado y tener una eficiencia adecuada. Hace 2 años comenzamos a trabajar con la gestión real de contratos, que nosotros veíamos que era el verdadero problema. La gestión de contrato es calcular la cantidad total que tiene cada embarque, el valor que tiene cada embarque. Es decir, no solamente calcular el peso, la humedad y la calidad, sino también darle un uso eficiente para el usuario final. Blockchain, para los que no saben, nosotros elegimos blockchain como eficiencia en tecnología porque nos ayuda a descentralizar el proceso. ¿Esto qué significa? Simplemente porque yo diga que la información es correcta, significa que ustedes van a confiar a mí, pero nuestra red, si cada participante, si nosotros sabemos que esa red nos da un consenso verdadero, vamos a confiar en lo que la información, pero blockchain no quiere decir que va a resolver todos los problemas. Es decir, que haya un contrato escrito no quiere decir que es correcto. Nosotros eliminamos la posibilidad de que las personas modifiquen la información y nos basamos en los sistemas. Basura entra y basura sale. Esto quiere decir que si yo pongo algo que no es correcto en el sistema, esto no significa nada. Entonces nosotros automatizamos el ingreso de la información y aseguramos la confianza entre el comprador y el vendedor. Lo que hizo de manera muy sucinta es que si un productor tiene 1 millón de libras de maíz y lo puede comercializar a gente que está fuera de su red, en general un productor trabaja con una red muy pequeña. Si nosotros podemos darle al productor la seguridad de que va a cobrar, puede correr el riesgo de trabajar con gente que no conocía de antes. Con GrainChain se pueden hacer contratos inteligentes entre compradores
comprador y vendedor. El comprador puede comprar de cualquiera del mercado y no tiene que pensar si confía o no, porque sabe que el sistema va a ser ya una calificación de estas personas. Como se hacían los contratos antes, siempre se corría el riesgo de que nos paguen o no. Con estos contratos a través de GrainChain se puede ir muy tranquilo, es que el contrato incluye todas las condiciones con seguridad, la tasa que se paga, el pago desde los bancos, el pago para el control de pesticidas o el pago de los intermediarios. Todas estas variables pueden integrarse a nuestro contrato. Cuando un productor entrega su maíz, lo pone en la balanza, el sistema lee el peso, lee los datos químicos, como por ejemplo el contenido de humedad. Y esto genera un contrato inteligente y en el momento que sale el contrato, el productor cobra inmediatamente por esta transacción y todas las personas que tienen que cobrar algo también reciben el pago. Esto le permite al productor trabajar con cualquiera con el que se le ocurre sin tener el miedo de que no le paguen o que le paguen muy tarde. Nuestro sistema funciona con distintos tipos de contratos que le garantiza a la gente el 100% del pago y le asegura la entrega para el mismo para el día que está arreglado. El ecosistema es un sistema muy eficiente. Nos permite calificar cada transacción. Un usuario que usa nuestro sistema está seguro de que le van a pagar, que le van a entregar el grano que ha comprado. Tenemos distintos tipos de participantes en nuestro ecosistema. El primero es una instalación grande que tiene distintas participantes que trabajan con cereales o con granos. Cada uno de estos participantes tienen una nota o un documento que les va a permitir funcionar de manera independiente. Simplemente porque, solo porque el productor diga que su producto está calificado no significa que lo esté. De esta manera se aseguran de que así está. En nuestro ecosistema, la transacción se presenta a cada uno de estos documentos y todos estos documentos tienen que estar de acuerdo, mutuamente de acuerdo, y se asegura la transacción. Esto también está disponible a través de un API, de una aplicación API o de una aplicación móvil o a través de nuestra página. ¿Y esto qué significa? Que cuando una entrega llega a un embarque, llega a un puerto, se puede entregar directamente a una API o puede ser aceptada a través de una página de Internet, a una página web, y se cierra la transacción. Cuando un comprador sale y empieza a buscar una compra, nuestro sistema establece el contrato con todas las variables deseables. Ese contrato se le da al comprador. El comprador revisa todas las variables y ve si quiere modificar algo. Si esto no se aplica a sus preferencias, puede negociar, ir y volver. Este es un proceso digital. Antes era cuestión de papel va, papel viene, hasta que se pondría de acuerdo. Una vez que deciden que el contrato es lo que ellos quieren hacer, el contrato se redacta definitivamente. Se crea una cuenta fiduciaria para ese contrato en el banco que elijan, en las monedas que elijan. Lo que ocurre en el escenario, por ejemplo, algunos clientes mexicanos hacen los contratos en dólares y ya sea para un contrato a futuro o un contrato inmediato. De esta manera pueden transferir los activos. En esta imagen en particular, el dinero ingresa al banco. A partir de allí se produce la entrega. El dinero ha sido transferido al banco. Cuando se hace una entrega efectivamente en el silo,
Cada uno de los nodos son notificados. Esta información dice que se completó la transacción entre el productor A y el comprador B y todos los nodos se enteran y están de acuerdo con lo que está ocurriendo y dan su consentimiento. Y de esta forma se puede ejecutar el contrato efectivamente. Y cuando esto ocurre, se entrega el dinero, se paga el dinero a un receptor, que puede ser el banco, un vendedor de semillas, un broker o intermediario. Es decir, son todas las personas que van a recibir un pago. También recibe el pago el productor. El sistema de logística calcula todos los gastos y todos los pagos que hay que hacer y también le paga al transportista, al camionero que hizo el traslado. Nosotros sabemos que los escenarios no son normales, podemos tener puntos de entrega múltiples o puntos de liquidación de la operación múltiples. En este diagrama vemos justamente cuando la entrega pasa a un segundo punto, que es un puerto, que por ejemplo va a seguir su camino. En ese momento también habrá que pagarle a otra persona, habrá que pagar algún arancel, algún honorario a alguien que se ocupe de este traslado de un punto a otro. Una vez que todos los nodos estén al tanto de lo que ocurre, se logra un consenso y se cierra la operación. De esta manera, cuando cada uno de los que reciben el pago reciben el pago, pueden hacer un cambio a la moneda que quieran. El productor a lo mejor recibe el pago en dólares, a lo mejor el camionero lo recibe en otra moneda. Este sistema es muy eficiente para justamente hacer el cambio de dinero a la moneda que se desea y es totalmente segura. Todo el dinero se encuentra en un fondo fiduciario y solamente se paga cuando el contrato está efectivamente ejecutado. Luego se termina la operación, esto lleva segundos, el comprador obtiene un certificado de titularidad de esos granos que acaba de comprar, entonces ya físicamente es el dueño de esos granos y entonces todo el mundo puede finalizar y hacer los cambios de moneda que deseen. Lo que estamos viendo acá, damas y caballeros, es la capacidad de generar un proceso totalmente transparente, la capacidad de poder incluir la logística, la transacción y el pago de toda la transacción de manera transparente. También posibilita hacer un rastreo desde dónde viene el grano, desde la semilla hasta el usuario final. Hay algunos usuarios que venden la semilla, ni bien la cosechan o una vez que está en el depósito. Lo más importante de esto es que en la actualidad estamos proporcionando una manera muy eficiente de transaccionar o de operar. El gobierno de México ha trabajado con nosotros para implementar esto en uno de sus estados en México para terminar con los problemas de corrupción que tienen en su país. Tenemos una vista, un panorama muy transparente de dónde viene el dinero, a dónde va el dinero, saca dinero físico del paisaje porque se reduce también el tiempo que lleva todo este proceso, que insume toda esta transacción y permite que todos los participantes, el gobierno, el comprador, el productor sepa todo el proceso de la transacción. Esto nos da además una forma de pago seguro
y transparente, y el productor tiene idea de dónde están sus cosas todo el tiempo. Esto está creando un mercado y le da más posibilidades al productor para que pueda vender fuera de su círculo conocido, y le da la posibilidad de omitir intermediarios y de tener reglas claras y de tener precios justos. Y tienen la posibilidad de ver, y el comprador también sabe de dónde viene todo, y el productor ahora tiene la posibilidad de venderle al comprador directamente al precio que anteriormente le vendían los intermediarios. Quiero que todos veamos y tengan idea de lo que estamos haciendo en Grain Chain. Es un proceso que ha sido muy bien recibido por los productores, por los gobiernos y por todas las personas involucradas en este proceso. El auditorio está integrado con tecnología agrícola desde su tradición en el campo. Yo también tengo una larga tradición desde que vengo de una familia de productores, pero la verdad es que recién este año comencé a escuchar de blockchain. Así que muy interesante la presentación de Luis. Se abren las preguntas a partir de ahora e invitamos a Martín a que presente su presentación de IBM. No sé en qué va a hablar este chico. Muy fuerte. Mi nombre es Martín Hallström y yo voy a hablar sobre otro caso de uso aplicando esta misma tecnología, aplicando blockchain. Porque si bien es una tecnología nueva y que está muy de moda hoy, hay mucho hype alrededor, es una tecnología que tiene ciertas características que nos permiten o nos ayudan a resolver ciertos problemas de negocio. Poder dar trazabilidad, poder reducir fraude, reducir niveles de disputas. Entonces, hoy les voy a contar sobre una solución que hemos construido con algunos partners y con algunos clientes que buscan dar mucho más información sobre lo que sabemos de los alimentos. Se llama IBM Food Trust y básicamente lo que busca resolver es ayudar a dar mayor transparencia y mayor trazabilidad en la cadena de suministro de los alimentos. Solo para poner un poco de contexto y cuál es el problema que estamos buscando resolver, en el 2016 hubo un brote de cólera en Estados Unidos por la espinaca. O sea, se detectaron unas espinacas que estaban contaminadas y empezaron a aparecer casos de cólera. Y empezaron a aparecer a lo largo de todo el país. El tema escaló bastante y en ese tiempo lo que empiezan a hacer las autoridades y empieza a hacer el retailer es empezar a tratar de identificar cuál es la fuente de la contaminación. Y durante esas 2 semanas que se tardó en hacer esa trazabilidad, se hizo un recall, se quitó del producto de góndolas, se quitó toda la espinaca en todo Estados Unidos durante esas 2 semanas. Y uno puede decir una cierta cantidad de muertes, entonces 2 semanas buscando un producto. Primero es mucho tiempo, es mucho alimento perdido, pero quizás tiene sentido, es un costo que tiene sentido para evitar más enfermedades, más muertes. El tema es que la industria tardó entre 6 y 7 años en recuperarse. O sea, lo que tardó la gente en empezar en consumir lo mismo que consumía antes de haber este problema de salud fueron entre 6 y 7 años. Y lo más grave de todo es que todo el problema se produce por un proveedor, un productor, un lote, un día. O sea, ese fue el origen de la contaminación. El tema es que durante 2 semanas estuvo tratando de encontrar esa fuente y esa falta de información, esa incertidumbre que genera hace que el impacto en la industria sea muchísimo más grande. Ahora, esto fue hace 10 años y uno puede decir, bueno, hemos avanzado, pero en realidad no tanto. Este año hubo un caso similar con la lechuga, también cólera, y también se tardó muchísimo tiempo y la falta de información durante ese tiempo para poder lograr la trazabilidad generó muchísima incertidumbre. De hecho, no había un recall a nivel nacional, no se quitó el producto de góndola en todo el país, pero la gente igual dejó de consumir,
por miedo, porque en las noticias empezaban a salir que había casos en distintos estados, etc. Entonces, no es un problema que hemos resuelto, si bien es un problema que lleva muchísimos años, no hemos podido resolver. En general, la industria de los alimentos tiene varios desafíos. Uno es el tema de la seguridad de los alimentos, lo otro es el tema de la sustentabilidad, temas de fraude y autenticidad, la pérdida de alimentos y por otro lado un consumidor cada vez más demandante, un consumidor que quiere saber más información sobre lo que consume y que incluso puede hasta pagar un poco más si conoce el origen, si puede certificar ciertos orígenes. Y casi todos son problemas que se resuelven con, primero, datos que tenemos. Hoy tenemos las herramientas para poder dar muchísimos datos y poder proveer información, pero por otro lado, por lograr transparencia y lograr brindar confianza en esa cadena de suministro que tiene un ecosistema tan grande en el agro. O sea, son muchísimos participantes desde que un producto sale del campo hasta que llega a la góndola. Blockchain lo que nos permite, o sea, como tecnología, y ahora lo voy a explicar con una analogía, pero es una tecnología básicamente que nos deja interactuar entre distintos participantes dentro de una red de negocios. Y cuando hablo de una red de negocios, uno siempre lo termina lo primero que lo relacionaba era con un tema de pagos, porque esto surge a partir de las criptomonedas. Pero la realidad es que por las características, esto de poder representar cualquier activo digital y transaccionar entre una red de negocios, aplica para un montón de otras industrias donde haya estas redes de negocios, donde haya un ecosistema. Entonces, para explicarlo con una analogía, todos alguna vez o conocen a alguien que guardaba las alturas de sus hijos o de su familia dentro de una puerta, marcando dentro de una puerta. Entonces, una de las primeras cosas que se deja ese registro, una vez primero decidimos quién queremos que lo vea, porque existe esto de las redes públicas y las redes permisionadas o privadas. Y cuando yo decido a quién guardarle, o sea, que voy a guardar las alturas, no me interesa que todo el mundo conozca las alturas de mis hijos, ni cómo van evolucionando, sino que probablemente mi familia, los que yo dejo que entren a mi casa, etc. Ese es el concepto de permisionada. Una red permisionada es yo elijo a quién le doy acceso a los datos. Por otro lado, el tema del consenso, que recién Luis mencionaba, al final son ciertas reglas que nos ponemos de acuerdo los participantes, en este caso mi familia, de cómo nos vamos a medir. Nos vamos a medir sin los zapatos, nos vamos a medir usando unas medias finitas, nos vamos a medir, no sé, el primer día de cada mes. Ciertas reglas que nos ponemos de acuerdo de cuando vamos a hacer esa transacción, vamos a guardar el dato, nos pusimos de acuerdo y todos validamos de que esas son las reglas que queremos seguir como red de negocios, como participantes de mi familia. Y el último, el concepto de la inmutabilidad, el concepto de podemos, o sea, si yo agarro y voy empezando a guardar las alturas, pero lo guardo usando, no sé, un lápiz, después eso se puede guardar. ¿Qué confianza yo tengo en ese dato si lo puedo agarrar y lo puedo estar modificando todo el tiempo? Entonces lo hago de una forma de que yo, una vez que queda escrito, no lo puedo modificar. Y sí voy a poder tener toda la trazabilidad de todo lo que fue pasando. O sea, a mí no me interesa tener solamente el último registro, la última altura. Me interesa saber cada uno de los pasos hasta llegar a la última altura que yo medí. Entonces, esta es un poco una analogía para contar cuáles son las características que tienen una blockchain de negocios. Y esto lo podemos aplicar a cualquier red de negocios para guardar datos dentro de una cadena. Por ejemplo, una cadena de suministro. Entonces, siendo cualquiera la industria, ninguna empresa trabaja sola, todos forman parte de alguna red de negocios, puede ser entre un grupo de bancos, puede ser un campo trabajando con una manufacturera, con una empresa logística, con un retailer. La industria que sea, todas intercambian información entre las distintas organizaciones, todas tienen como distintas fuentes de información, distintas fuentes de la verdad. En cualquier momento, cuando uno mira, cada uno ve una verdad distinta. Y esto es súper ineficiente. Lo que nos va a permitir blockchain es tener esa única versión de la verdad, un único ledger, un único base de datos donde voy guardando las transacciones y todos, una vez que están de acuerdo de esa transacción es válida, queda escrito y queda escrito para siempre. ¿Por qué es importante este concepto de la inmutabilidad, el concepto de no poder modificar las transacciones?
es porque yo puedo confiar en seguir con mi proceso de negocio a partir de lo que hizo el anterior. Si yo soy, por ejemplo, un banco y tengo que hacer un pago en función de si un cliente recibió un producto, ¿cómo lo hago hoy? Yo espero recibir, no sé, la guía de despacho con el recibí conforme, porque necesito tener esa confianza. No me alcanza con que el proveedor ya me llame y me diga, ya le entregué. Necesito ciertos papeles, ciertos procesos manuales para verificar y para poder lidiar con este tema de la confianza. En cambio, si yo tengo un único registro donde el proveedor dice, le entregué, el cliente dice, recibí conforme, y yo como banco lo veo en tiempo real eso y sé que no se puede desdecir, no puede modificar ese registro, yo puedo seguir con mi proceso de negocio, puedo hacer el pago. Entonces, un proceso que hoy es ineficiente, porque tiene pasos manuales, pasa a ser muchísimo más eficiente, mucho más barato. En términos de qué es el IBM Food Trust, estamos haciendo una red global que ya lleva unos años, donde lo que estamos haciendo es armando un ecosistema donde puedan dejar registrados cada uno de los pasos de la cadena de suministros, campos, empresas manufactureras, CPGs, empresas de logística, warehouse, retailers, para poder tener toda esa trazabilidad de los alimentos, del ciclo de vida del alimento. Ya tenemos más de 2 millones de productos digitalizados en esta red. Y un poco lo poderoso de esta red es el efecto de red que se va generando, ¿no? En el momento que se empiezan a sumar empresas, para los otros retailers, por ejemplo, esos datos ya están disponibles. Entonces, el efecto de red es lo que le da valor a este tipo de redes. El proyecto empezó hace 2 años haciendo un piloto con Walmart en Estados Unidos. Lo que decidimos como piloto que íbamos a trazar eran mangos cuando se ponían en la bandeja. O sea, agarramos una bandejita de mangos y que se producían en México y dijeron, ok, tenemos que trazar cuál es el origen de esto. Y lo primero que se identificó eran los 12 pasos de esa cadena de suministro antes de que llegara a la góndola. Y el caso fue bien interesante, se identificó eso y usando los métodos tradicionales que tienen algunas partes digitales y otras partes de papel, se logró hacer esa trazabilidad en 6 días, 18 horas, 26 minutos, prácticamente una semana. Es lo que tardó Walmart, que si lo comparamos con el ejemplo de la espinaca, Walmart es mucho más eficiente que probablemente el resto del mercado en este sentido. Pero igual 7 días es muchísimo tiempo. 7 días para poder implicar sacar todo el producto de góndola ante un problema de salud es muchísimo tiempo. Una vez que logramos poner a todos esos participantes de la cadena, esos 12 pasos, guardando información dentro de un registro inimmutable donde todos podemos confiar en esos datos, esa consulta de datos pasó a ser un consulta de un par de segundos. En un par de segundos podemos tener esa trazabilidad. Y eso lo que nos permite es poder hacer estos recalls, pero de una forma mucho más quirúrgica. O sea, poder muchísimo, en el momento que yo me entero que hay un problema de salud, poder agarrar y entender cuál fue el lote con problema, de cuál productor, llamarlo, hacer ese recall de ese lote específico y poder dar, aparte, a nivel de comunicacional, una respuesta mucho más eficiente que no impacta tanto en la confianza de los consumidores. Pero esto no es solamente para hacer recalls y para los retailers, sino que lo que se busca con esta red es que esto tenga beneficios para cada uno de los participantes. Y yo no voy a pasar por todos, pero dependiendo del participante, un campo puede estar primero quiere comprobar de que ellos no fueron la fuente de un determinado brote de un problema de salud. Por otro lado, no tener que proveer la misma información a un montón de clientes distintos que pueden tener, sino yo lo subo una vez a la red y todos con los que yo hago negocios tienen acceso a esa información de una forma estandarizada además. Por otro lado, para el manufacturero, para la empresa de CPG, también tiene la capacidad de hacer recalls mucho más rápido, puede tener información, puede tener incluso información sobre los certificados y hacer el management de esos certificados. Para los consumidores poder tener más información, para los retailers hacer esa trazabilidad mucho más rápida, para los reguladores también, para cada uno de los participantes de la red se busca que tengan beneficios para poder participar. O sea, y no importa el tamaño a nivel de organización, a nivel de empresa, se busca que tengan beneficios. Es una solución que, como dije, ya tiene 2 años. Este año empezó como un piloto, este año realmente sale como General Availability, o sea, como realmente un producto a ofrecer masivamente, pero ya estamos subiendo clientes.
tiene estas primeras dos grandes funcionalidades, uno que tiene que ver con la trazabilidad y esta capacidad de simular y hacer recalls. Uno pone el número de producto o pone en qué lote la información que tenga y dependiendo en qué lugar de la cadena yo estoy parado voy a tener información. O sea, si yo soy el retailer probablemente tengo información de la bandejita, pero si yo soy la empresa manufacturera tengo información del lote. Dependiendo en qué lugar esté de la cadena yo puedo buscar de distintas formas y puedo tener información sobre toda esa trazabilidad y la historia del producto. Y por otro lado, el manejo de los certificados. Estos son las primeras empresas que se sumaron y con ellos hemos ido construyendo el sistema. Hay empresas como Walmart, Nestlé, Unilever, Kruger, Dole, Tyson Foods, empresas que nos han ayudado primero a contar cuáles eran las necesidades que tenían y por otro lado estamos resolviéndole los problemas de trazabilidad. Y un poco de lo que hablaba antes, el tema del efecto de red aquí es muy importante porque cuando yo voy sumando empresas, los datos de esas empresas pasan a estar disponibles para todos los demás. Entonces, para todos los demás a los que yo quiera darle acceso. Pero ya está. No es que tengo que hacer relaciones punto a punto con cada uno. Entonces, de esa forma, esta red está creciendo muy, muy rápido. Ya estamos sumando ya los primeros actores aquí en Latinoamérica. Esto es un poco, y lo voy a pasar rápido porque tengo poquito tiempo, pero tenemos tanto el tema tecnológico, porque si bien esta es una solución, hay temas de integración que hay que resolver, hay temas de datos que hay que resolver. Entonces, hay un tema de cómo IBM podemos ayudar en todo el ciclo del proyecto. Y me quedan 30 segundos. La idea como visión es tener un sistema de salud más eficiente y más seguro. Y si quieren saber más información sobre la solución, hay algunos links en redes sociales y en internet. Así que muchas gracias. Excelente, Martín. Han sobrado inclusive 20 segundos. 20 segundos. Bien. Bueno, dado que estamos en el bloque de agronegocios, estamos empezando a recibir algunas preguntas y voy clasificándolas según cómo se clasifican los agronegocios. Pretranquera, tranqueras adentro o tranqueras afuera. Ustedes hablaron principalmente de la aplicación de blockchain tranqueras afuera. Y la primera pregunta tiene que ver, sobre específicamente blockchain, que parece ser que la palabra clave es confianza, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿qué piensan ustedes de blockchain en el mercado argentino, donde gran parte de la producción se hace por canales que no son los canales legítimos, o también donde está involucrado esta tecnología que es intangible? ¿Cómo ven ustedes al productor argentino creyendo a esta tecnología que no pueden ver? A ver, primero como tecnología yo creo que es ideal, o sea, cuando hay varios participantes, donde hay un ecosistema. Entonces, aquí donde se puede estar trabajando, no sé, con contratistas, etcétera, o sea, acá hay esta relación, esta forma de... Porque hoy ya se hacen negocios, no es que no se necesita esta tecnología para poder empezar a hacer negocios. El tema es que esa falta de confianza hace que haya ciertos procesos que no sean demasiado eficientes. Esta tecnología lo que puede ayudar es a ser más eficientes, poder proveer confianza en el proceso en sí. Con respecto a cómo veo el mercado argentino, yo creo que no hay que salir a vender una tecnología en sí como algo mágico, sino una solución a un problema real de negocio. Hay que empezar con algo chico y a partir de ahí empezar a crecer para poder empezar a ver resultados de negocio y a partir de ahí ver de escalar y de crecer. O sea, tanto el problema que venimos a resolver de confianza entre distintos participantes, como el tema de lograr confianza en una solución y a partir de crecer, se logra arrancando con algo, empezando con algo chico, mostrando resultados y a partir de ahí creciendo. Muy bien. Tengo una pregunta relacionada a pretranquera. La pretranquera es cómo se pueden hacer negocios, como lo mencionaste recién, con los contratistas, dado que en Argentina gran porcentaje de las labores agrícolas se realizan a través de los custom operators. Sí,
Básicamente, los participantes en el sistema es lo integral de lo que estamos haciendo. Si estamos trabajando con los diferentes contratistas, ellos más que nada necesitan confianza que realmente la transacción o lo que van a hacer es correcto, es sin corrupción y sin problema. Cuando un contratista, una persona, si entiendo el término contratista correcto, está queriendo vender o participar en el sistema, ellos pueden ver los resultados instantes, pueden ver quién está participando y quién certificó lo que está haciendo. A final de cuentas, ellos pueden tener la confianza que nunca han tenido en el pasado. Cuando yo necesito tener confianza en usted para hacer un negocio y nomás es por la palabra de lo que me dice usted o de la que dicen las personas, esta tecnología elimina eso, porque yo puedo ver los resultados del pasado, lo que ha hecho y cómo lo ha hecho. Yo pienso que un mercado como Argentina es ideal más que nada porque elimina la necesidad de la confianza completa en tu palabra y es básicamente basado en lo que has hecho y lo que vas a hacer y lo que dicen los contratos exactos. Bien. Otra de las preguntas que tenemos la clasifico yo dentro de lo que llamaríamos agronegocios tranqueras adentro. Concretamente, el uso de monitores, ¿no?, dentro del campo. ¿Cómo podríamos integrar la gran cantidad de información que se genera a través de sensores, monitores de rendimiento, información inclusive con sensores remotos? ¿Cómo podríamos integrar a eso dentro de la tecnología de agricultura de precisión, agricultura inteligente y los contratos tranqueras afuera? A ver, cuando hablamos de blockchain, eso es una parte de una arquitectura, una solución, ¿no? O sea, no es lo único y dependiendo del caso de uso vamos a estar, por ejemplo, tomando información de sensores, de Internet de las Cosas. Nosotros tenemos un caso en Brasil con Velo Agrícola, donde ellos son un productor y lo que hicimos fue integrarnos con sensores, por ejemplo, para poder proveer información sobre algo que es un commodity, pero en momentos que nosotros podemos proveer mucho más información. Primero, trazabilidad, o sea, información de sensores, pero además trazabilidad, un registro que es confiable para ver cuáles fueron los distintos pasos que tuvo ese commodity. Y aparte, información técnica del producto, cuánto tiempo estuvo almacenado, a qué temperatura, etcétera. Entonces, las soluciones en realidad son una combinación de varias tecnologías. Blockchain hoy está muy de moda, entonces también hablamos de soluciones sobre blockchain, pero en realidad cuando diseñamos estas soluciones son una combinación de varios componentes, o sea, la arquitectura tiene varios componentes. Otra para Martín, si me permitís, Martín, es ¿qué costo adicional tiene esto para el consumidor final? Sabemos que la tecnología ayuda a reducir los costos de llevar el alimento a la góndola, pero en este caso pareciera que este ejemplo del mango que mencionaste estaría asociado a un costo que lo terminaría pagando el consumidor. ¿Es así? No, porque hoy son esos procesos, o sea, son procesos que hoy se hacen. O sea, la realidad es que hoy esa información se está proveyendo, probablemente se provea cada uno en la cadena, le provee información solamente al paso siguiente y tiene información sobre el paso anterior, pero está preparando esa información, la está entregando. O sea, hoy esa relación comercial ya existe. Lo único que estamos haciendo acá es buscando, uno es estandarizar y poder subir esa información a un repositorio que sea común para tener esa trazabilidad entre todos. Entonces, yo diría que al contrario, o sea, de alguna forma en el momento estandarizamos y en el momento que hacemos que no tener relaciones punto a punto entre los distintos participantes, sino que un productor suba información una sola vez y las distintas manufactureras tengan información sobre esa información y yo no tener que estar entregándoselo. Al final estamos haciendo un proceso más eficiente, un proceso que termina siendo más barato. Y por otro lado, desde el punto de vista del consumidor, yo como consumidor puedo querer tener información sobre el producto que consumo. Y hay veces que los consumidores están dispuestos a pagar un poco más por información. Incluso como productor de alimentos me puedo diferenciar y ofrecer ciertos productos que doy fe de cuál es el origen, etc. Hay un caso también con, de nuevo, no estoy hablando de food trucks, estoy hablando de casos de uso de trazabilidad con blockchain, de producción de café,
donde se armó un sistema de pagos, pero también podés tener toda la trazabilidad de cómo ese café se produjo, etc. Y los consumidores están, por tener esa información y por saber el origen y cómo fue producido, etc., están dispuestos a pagar más por ese producto. Muy bien. Luis, ¿quedó algún comentario pendiente de alguna pregunta anterior? O si no... De la primera pregunta, cuando dices cómo se aplica a Argentina, yo pienso que realmente Argentina es el lugar exacto para comprobar esta tecnología. En una situación donde un agricultor necesita resultados inmediatos y ver qué tiene para esa tecnología para ellos, un sistema como el que tenemos nosotros le da resultados inmediatos, puede comprobar que cuando entrega sus cosas se le regresa su dinero, y el sistema trabaja mucho en la estabilidad de la moneda del peso argentino. Entonces, un sistema de estos está diseñado más que nada a ayudar con la corrupción y con los problemas y con la falta de transparentes de las transacciones. Esto abre esa situación. Igual como los productos que está produciendo IBM y los productos de nosotros, la idea es abrir los ojos de todo lo que está pasando y darle la habilidad de tener resultados inmediatos. Una cosa más que creo también es importante con respecto a poder dar transparencia, es que también como productor me puede dar acceso a otro tipo de mercados. O sea, el poder llegar a ciertos estándares y poder tener esa gestión de certificados y poder mostrar esa trazabilidad de forma más transparente, incluso puede abrirme mercados nuevos, que también creo que es importante. Esa era otra de las preguntas, precisamente, ¿cómo permite esto que un productor pueda pasar de productor a exportador? Si facilita el blockchain la exportación. La realidad es que, como todo, el blockchain no es la solución completa de todo el ecosistema, pero esto realmente abre las puertas. Como dije hace un rato en inglés, un agricultor está acostumbrado a hacer negocios dentro de 21 millas de su finca. Estos tipos de tecnología, la tecnología que estamos introduciendo, es para poder dar la habilidad de salir de ese nivel. Normalmente le estás vendiendo a una persona que le está vendiendo a dos personas, que le está vendiendo a otra persona, y la mayoría del dinero se está manteniendo en los revendedores, no en los productores. Las tecnologías que estamos agregando nosotros y enseñando, comprobando en los Estados Unidos y en México, es la habilidad de un productor poder hacer un contrato directamente con África, directamente con China, y asegurar que los compradores pueden asegurar el origen y cómo vienen las cosas, y asegurar que los certificados y todos los productos sean correctos y que el productor pueda vender. Ahora, vamos a ser realistas, hay muchas logísticas envuelto en ese proceso. Entonces, realmente no puedes decir que una finca pequeña en Argentina puede hacer las logísticas completas, pero puedes eliminar mucho de las personas de ese proceso, y puedes exportar mucho más eficiente y sacar mucho más dinero de lo que estás haciendo. Con respecto al tema del comercio exterior, uno es lo que ya dije, el tema de dar transparencia puede habilitarte para nuevos mercados, pero lo otro es, así como yo hoy conté sobre la solución de Food Trust, de trazabilidad de alimentos para seguridad de alimentos, hemos trabajado con Maersk en otra solución, es una red global también, se llama Global Trade Digitalization, que es es una red de comercio exterior básicamente. La idea es que en esa red estén puertos, aduanas, terminales, exportadores, importadores, operadores logísticos, empresas de transporte terrestre, y poder, lo que busca solucionar es dos cosas. Uno es tener la trazabilidad de los contenedores, poder en un solo lugar tener información de todos los actores de la cadena, desde que sale de la casa del exportador hasta que llega a la casa del importador. Y por otro lado, la parte más ambiciosa de esto, y por eso se llama Global Trade Digitalization, es hacer la digitalización del proceso, hacer un proceso paperless. Hoy cada contenedor lleva en promedio 22 documentos, y cuando uno piensa en la cantidad de contenedores que tiene un buque, la cantidad de papel que lleva cada buque es una cosa impresionante, y si falta un papel, un contenedor puede estar un mes y medio en el puerto sin poder moverse.
Lo que buscamos con esta red es poder digitalizar esos documentos y no solamente tener la trazabilidad de esos 121 que tenemos identificados, esos 121 eventos que tiene un contenedor en su ciclo de vida, sino que además poder tener el flujo de aprobaciones, los sellos que hoy puede hacer, no sé, SENASA, Puerto, Aduana, etcétera, sean digitales. No solamente de acá, sino de los distintos puertos, origen y destino. Entonces, ese es otro proyecto, ya hay creo que son 15 o 16 puertos y hay aduanas que ya se han subido. Estamos avanzando acá, en la aduana, la SUNAT de Lima se ha subido, o sea, es un proyecto que está creciendo también muy rápido y es como esta tecnología también puede ayudar. O sea. Una pregunta más para Martín. Han llegado varias preguntas relacionadas a los negocios tranqueras adentro, la tecnología aplicada al agro, y la relación sería qué vínculo tiene blockchain con el motor Watson, que hace poco presentaron en las charlas de la Bolsa de Cereales de Córdoba, la gente de IBM también. Watson es un sistema de analítica, de inteligencia artificial, de información cognitiva, como le llamamos nosotros. Lo que permite es aumentar las capacidades que tienen los humanos, básicamente. O sea, es poder analizar muchísima cantidad de datos, poder aprender sobre patrones y poder sacar conclusiones. Son sistemas que van aprendiendo. Esa es un poco. De hecho, hoy a la tarde hay una charla que se va a hablar mucho sobre eso. Como yo dije antes, o sea, estas soluciones no son o solo de blockchain, o solo de inteligencia artificial, o solo de IoT, sino que son soluciones que se van combinando. Tenemos un caso que no es del agro, pero creo que es interesante para poder ver cómo va creciendo. Hicimos una solución para tener la trazabilidad de diamantes, para poder ver el tema de los diamantes de sangre, básicamente. Resolver el problema de tener la trazabilidad de cuando uno compra un diamante, saber que cómo fue extraído. Y básicamente estábamos llevando la trazabilidad a un sistema bastante parecido en términos de tecnológicamente de lo que conté yo de hoy de Futras. Ir cada uno de los pasos para poder después tener una traza transparente. Pero lo que nos dimos de cuenta después es que aun cuando no tuviéramos el certificado del diamante, usando inteligencia artificial, usando Watson, podíamos analizar una imagen del diamante y sacar una especie de ADN de ese diamante, como para, aun cuando yo no tengo el certificado, si un diamante es original o no, sacando una foto y usando patrones de inteligencia artificial, puedo poder reconocer. Entonces, las soluciones se van combinando, van creciendo. El tema es que hay que empezar con algo más chico y a partir de ahí crecer. Muy bien. Nos quedan 5 minutos para cerrar el bloque y los invito, primero empezando por Luis, siguiendo por Martín, ¿cómo ven el futuro ustedes de blockchain de acá a 5 años? Es decir, en el Congreso de APRESID 2023, ¿qué nos van a estar contando? Sobre todo en términos de desarrollo, de propiedad intelectual, quién es el dueño de los datos, cuellos de botella que hoy existen y que ya estén solucionados en el 2023. Hacé de cuenta, Luis, que estás de acá a 5 años y contanos de qué estarías hablando. En 5 años lo veo agresivo, pero veo que los agricultores empiezan a beneficiar de la información que estamos compartiendo. De los agricultores que yo he trabajado en los Estados Unidos, están muy abiertos para compartir la información para prevenir problemas con situaciones de tierras, de semilla, de producción, de cómo ha movido. En nuestro negocio veo un historial fuerte donde podemos compartir quiénes son los productores que hacen lo que dicen, quiénes son los compradores que pagan a tiempo, que hacen las transacciones correctas, y compartir esa información, no necesariamente para que no trabajes con una persona, pero entender cómo trabajan las personas, abriendo e interactuando con sistemas como los de IBM o como diferentes sistemas que hemos trabajado nosotros, recibiendo información de John Deere, información de la tierra, nos permite realmente agarrar esa información y presentarla en formas donde realmente pueden usar. En 5 años veo
que los participantes que no quisieron entrar al principio empiezan a ver los beneficios y usar secciones de los sistemas. No estoy diciendo que un agricultor va a agarrar toda la tecnología del mundo, pero van a empezar a ver los beneficios para producción y vamos a reducir muchos los problemas de corrupción y de ese problema. Nuestra CEO de IBM ha dicho que, o sea, blockchain va a ser para las transacciones lo que Internet hizo para la información. Y yo creo que incluso más rápido, porque ya está Internet como plataforma, como autopista para que esto se desarrolle. La tecnología realmente es muy nueva, o sea, la tecnología aplicada a las criptomonedas tiene 10 años, pero aplicado a otro tipo de redes de negocios tiene 4 o 5 máximo, y realmente hoy se están empezando a trabajar en casos de uso reales. Lo que yo creo que en 5 años vamos a ver es muchos casos de uso que no prosperaron porque no eran ideales para esta tecnología y otras tecnologías. O sea, hoy hay mucho de moda de querer aplicarlo porque está de moda. Y yo creo que por eso yo insisto con empezar con algo concreto, algo chico y a partir de crecer, porque no hay que implementarlo porque sí. Pero algunos casos de uso yo creo que van a crecer y muy rápido en redes como estas que comenté antes, donde el valor de las redes está por los participantes que se van sumando. Entonces el crecimiento es orgánico, pero es muy, muy, muy rápido. Y creo que en 5 años vamos a ver esas redes muy desarrolladas y otras que hoy no se nos han ocurrido todavía, que probablemente se le ocurran a ustedes, de problemas que tienen ustedes, y podemos ayudarlos a transformarlos en casos de uso. Si querés, el tema importante es, hoy estamos como desarrollando cómo van a operar determinadas industrias en el futuro, y estas redes se están diseñando hoy. Uno puede sumarse a estas redes dentro de 5 años o ayudar a construirlas hoy y a diseñarlas hoy, ser parte de lo que se está diseñando, cómo se va a trabajar mañana. Bueno, excelente los disertantes, Luis, Martín. Gracias a la audiencia, gracias a todos por haber participado. Los esperamos en el próximo congreso y a toda la audiencia que siga disfrutando de este excelente congreso. Muchas gracias. Muchas gracias.